Bueno, nuevamente te saludo, muy buenos días para los estudiantes que van a poder verificar pronto la grabación o se van uniendo a este espacio. Bueno, en el espacio de hoy mi interés es poder resolver inquietudes sobre la etapa número 4, así como pues aclarar de pronto algunas recomendaciones que se tienen para este proceso, ya que nos vamos acercando al cierre en cuanto al documento que deben ir entregando cada uno de ustedes en campus virtual en esta etapa número 4. ¿Listo? Entonces yo lo que voy a hacer es compartir en este momento. Vamos a compartir la pantalla para que de ese modo ustedes verifiquen, ¿sí? Y vayamos viendo como algunas recomendaciones. ¿Listo? A medida que de pronto tengan dudas, no se preocupen, habilitan el micrófono y me van compartiendo sus dudas, ¿listo? Ya que de pronto aquí mientras yo voy compartiendo pantalla, es un poco más complejo quizás verificar cuando ustedes levantan la manito o no. Entonces, de ese modo, les pido que cualquier cosita habiliten el micrófono. ¿Listo? Listo, sí, señora. Bueno, muchas gracias. Listo, perfecto. Ahí al parecer ya estamos viendo pantalla. Bueno, entonces recordemos un poco. Nosotros nos encontramos en esta etapa 4, la cual se enfoca en el escenario 2, consiste en el abordaje de contextos desde los enfoques educativos. Hay algo muy importante dentro de los foros y es que tenemos aquí, por ejemplo, una serie de pasos, como hemos venido, digamos, indicando. Y justo para esta etapa hay algo relevante y es que estos pasos tienen unas fechas para poder, de ese modo, compartir aportes en foro con el fin, digamos que el objetivo principal de este proceso de indicar los pasos es que ustedes puedan compartir aportes para la parte colaborativa, ¿sí? Ya que pues sabemos que dependemos de los compañeros, entonces entre nosotros nos organicemos con fechas y hagamos el ejercicio de cumplir con estas fechas, pues dentro del grupo colaborativo vamos a poder avanzar, ¿listo? ¿Qué pasa si de pronto algún compañero pues no comparte sus aportes en estas fechas, ¿cierto? Pues el grupo va de alguna otra manera generando un retroceso allí en tiempos y pues esta no es la idea, entonces también para la redundancia, es que podamos invitar a todos sus compañeros a que por favor participen en el paso 2 antes del 4 de noviembre. Aclaro que esta fecha se cumplía más con el fin de que ustedes de pronto puedan participar, teniendo en cuenta que el día lunes es un día festivo. Entonces, pues la idea también es por ello que fuera hasta el 3 que ustedes compartan aportes y ya digamos que el 4 empezamos a revisar, a generar la alimentación si se requiere y pues a generar allí en el foro la realimentación que corresponda, ¿listo? Eso por un lado, la parte de cumplir con los pasos, así como indican acá antes de estas fechas y básicamente el objetivo principal, recordemos, es que podamos organizarnos con el grupo colaborativo. ¿Listo? Claro, también vamos a recibir documentación, claro que sí, pero lo más importante es que avancemos con nuestro grupo. En el grupo paso 1, que ya aquí, digamos, iniciamos, ¿sí? Ustedes debían revisar unos videos, leer el artículo de White y de alguna otra manera trabajar sobre trauma y terapia narrativa, que es como lo más en lo que se hace énfasis dentro de este paso 1. ¿Listo? También pues hay otros referentes bibliográficos, entonces pues, trabajar desde allí. Posteriormente, los estudiantes realizan la revisión exhaustiva de los relatos, ¿sí? Es decir, hay unos relatos, unos recursos audiovisuales, entonces también ustedes hacían como esa verificación, pero identificando emergentes psicosociales y pues ante todo analizando el discurso. ¿Listo? En este discurso debemos identificar recursos de afrontamiento y recursos enfocados en resiliencia y acciones que de pronto tengan que ver con resiliencia. Acá tenemos los videos, entonces tenemos acá, bueno, esta información de los relatos, ¿cierto? Y acá tenemos la otra información. Aunque ustedes revisan todos los revisan, digamos como que los tienen en cuenta,
Deben ustedes seleccionar una de las historias que les llame la atención, que por algún motivo ustedes consideren quieren analizar, quieren trabajar, quieren así como hacer el proceso de análisis del discurso. Entonces ya después de ello ustedes eligen una, cada estudiante, ¿cierto? Y a partir de esa elección, ahí sí empezamos a hacer un análisis a partir, como dice aquí, de la narrativa, integrando todo lo que tiene que ver con lo que hablábamos arriba de recursos de afrontamiento, resiliencia, ¿cierto? Y bueno, esos procesos anteriores. Así como dice acá, destacar en las víctimas los esfuerzos personales, los esfuerzos familiares, los esfuerzos colectivos que ellos llevan a cabo, los esfuerzos comunitarios después de vivir pues estas situaciones de violencia tan complejas como podemos así evidenciar en cada uno de estos relatos y historias. ¿Vale? Cómo ellos movilizan a través de estos esfuerzos, cómo se movilizan para poder romper ciclos de violencia, para poder romper ciclos de injusticia. Y además de ello, digamos que el caso de ustedes como el objetivo principal es que en el discurso ustedes vayan sacando de ese discurso palabras, frases, ustedes las pueden colocar entre comillas e indicar específicamente esa información a qué apunta. ¿Será que apunta a un recurso de afrontamiento? ¿Será que quizás apunta a un elemento resiliente? ¿O será que quizás apunta a lo que tiene que ver con, digamos, la experiencia subjetiva de esa víctima? ¿No? Entonces, eso es lo que debemos así como tener en cuenta y quería hoy indicarles también a todos ustedes. Empezar a trabajar con este proceso, ¿cierto? En donde ustedes empiecen a traer ese discurso, esas palabras, esas frases de las víctimas que ustedes identifican y las relacionen con lo que aquí nos solicitan en cuanto a esta parte de recursos de afrontamiento, elementos resilientes, experiencia subjetiva, ¿cierto? Y pues emergentes psicosociales. Y cuando en los foros decimos, mire, complemente de pronto el emergente psicosocial con algo específico que la víctima indica en el relato, ustedes ahí copian, pegan la información entre comillas de ese discurso específico que diga esa víctima, esto que se relacione con ella. Eso sería la primera parte, en eso estábamos trabajando, ¿cierto? Hasta el 29 de octubre. Allí entonces ustedes hicieron sus aportes, todos los que compartieron aportes antes del 29 de octubre, pues allí se les diera la alimentación. Ante un estudiante que no alcanzó a compartir aportes del paso 1 antes del 29 de octubre, entonces de igual manera comparto mis aportes, ¿cierto? Pero además avanzo con el paso 2. Y en ese paso 2 debo ser muy juicioso, juiciosa con el tiempo para poder empezar el trabajo colaborativo, porque mis compañeros dependen de lo que yo publique, ¿sí? Entonces, de ese modo, en el trabajo colaborativo, los estudiantes empiezan a reunirse, porque debemos hacer lo siguiente. Debemos ponernos de acuerdo con el grupo en cuanto a lo que tiene que ver con seleccionar, ¿sí? Seleccionar un análisis de los elaborados anteriormente. Pues anteriormente, por ejemplo, hablemos de un grupo de 5 personas. 5 personas compartieron, ¿cierto? Allí sus análisis en el foro de 5 relatos, 5 videos, 5 historias. Cada uno eligió uno, entonces ahí compartió su análisis. ¿Sí? Después el grupo se pone de acuerdo y dice, listo, de estos 5, consideramos que vamos a elegir este que de pronto es el de, no sé, el caso de la víctima que tiene el nombre allí que se denomina Gloria, por ejemplo. Y todos van a trabajar entonces en el paso 2 con ese caso. Se elige porque de pronto es el caso donde se evidencian más criterios de pertinencia, donde se evidencia que hay más claridad en la información que los compañeros compartieron, de pronto se evidencia que la argumentación es mayor, ¿sí? Pues, por ende ustedes lo eligen. La idea es esa. No es solamente porque me gustó, me llamó la atención, no. Es porque ya hay una información previa y debemos elegir la mejor información, la que tenga mayor argumentación, claridad, pertinencia y demás. ¿Listo? Entonces, el grupo ampliará y complementará la reflexión de manera crítica, argumentada, es decir, un ejemplo, aquí tengo diferentes estudiantes conectados. Entonces, por ejemplo, Luz Amanda dijo, mira, yo elegí este caso y justo todo el grupo se puso de acuerdo para elegir el que Luz Amanda compartió. Entonces, todos los demás compañeros van a tener que complementar la información que Luz Amanda ya compartió en el paso 1, porque fue el caso que eligieron.
debe complementarse. Todos los compañeros deben de generar aportes en ese relato. Cada compañero debe hacer un análisis de ese relato que los Amanda compartió, porque fue el que todos eligieron, ¿sí? Se pusieron de acuerdo y dijeron, listo, trabajemos con esto. Y de esa manera, aunque yo lo que aquí yo les indico en la parte complementaria es ante todo lo que siempre pronto somos insistentes desde la red de docentes, es la argumentación. Entonces, se han recomendado, por ejemplo, autores. Entonces, de ese modo, buscar los autores, mirar el autor que indica sobre diferentes temáticas, contenidos que apunten a ese caso, el análisis y rescatar lo más que se pueda del discurso, como les digo, en cuanto a emergentes psicosociales, que ver con la parte, digamos, de recursos de afrontamiento de estas víctimas y demás. Eso es lo que se debe hacer acá, elegir entre todos un caso de los que anteriormente se colocaron en el paso uno y complementar toda la información. ¿Listo? Adoptando el rol de entrevistadores, estimados estudiantes, si ustedes se van a imaginar, ustedes dicen, voy a ser un entrevistador del área social y tengo que formular unas preguntas para de alguna u otra manera profundizar en este caso. Me voy a imaginar desde la psicología, desde la parte de la psicología social, que yo voy a entrevistar a esa víctima, ¿sí? Y como la voy a entrevistar, yo tengo que ponerme en el lugar de ella y tengo que analizar muy bien el proceso porque debo realizar preguntas, ¿cierto? Que de alguna manera sean preguntas abiertas que permitan a esta persona darme información para yo poder generar posteriormente unas estrategias. Entonces tengo que ser muy cuidadoso, cuidadosa con la propuesta de las preguntas. Si yo genero preguntas cerradas, donde de pronto la persona me responda solo sí o no, ¿cierto? Pues de esa manera no voy a tener respuestas para poder más adelante generar estrategias. Entonces debo ser muy cuidadoso con eso. Por ende, lo que pedimos es que ustedes generen preguntas circulares, reflexivas, estratégicas, con los ejemplos que tenemos aquí en el foro. ¿Listo? Entonces, ustedes se ponen de acuerdo, cada estudiante, la idea es que aporte dos preguntas de cada categoría. Entonces, si tengo 5 estudiantes, van a salir 10 preguntas, ¿cierto? De las circulares, por ejemplo. De las reflexivas, pues van a ser otras. Y de las estratégicas serán otras. Por ejemplo, en este caso tenemos a nuestros estudiantes que están en el día de hoy, es decir, Mariana va a hacer 2 preguntas circulares, 2 reflexivas y 2 estratégicas. Lo mismo va a hacer Mariana López y lo mismo va a hacer Luz Amanda. 2 preguntas circulares, 2 preguntas reflexivas, 2 preguntas estratégicas enfocadas en lo que tiene que ver con el caso que se eligió, imaginándonos que vamos a ser entrevistadores, que debemos ser muy cuidadosos con esas preguntas porque estamos teniendo en cuenta que son personas que han vivido una situación muy compleja de violencia y que de alguna manera están atravesando un duelo, ¿cierto? Entre otros procesos, para tenerlo presente. ¿Listo? Bueno, ya cuando ustedes se pongan de acuerdo, ya cuando todos compartan en este paso 2, ¿cierto? Antes del 4, es decir, antes del martes, todas las preguntas, ¿sí? En el foro ustedes se van a poner de acuerdo. ¿Listo? Se van a poner de acuerdo porque van a tener que elegir preguntas también. ¿Sí? Entonces, las circulares nos dicen, las preguntas circulares buscan explorar o establecer relaciones de interacción y conexiones, promoviendo la reflexión sobre las dinámicas entre los distintos miembros o elementos de la comunidad, con el fin de mejorar las relaciones, ¿sí? Creencias, implica que se recuerden momentos, eventos, personas, que se hagan conexiones internas, además de generar una diferencia entre dos perspectivas que se tiene de sí mismos y de los demás. Ejemplo, un ejemplo de esta pregunta circular. ¿Cuál es el impacto de las relaciones familiares y comunitarias en su proceso de recuperación psicosocial? Entonces, preguntas circulares, estimados estudiantes, son preguntas donde ustedes se enfocan en averiguar, consultar, identificar las relaciones, ¿sí? Familiares, comunitarias, sociales que existen en esa comunidad y en esas víctimas. Cómo mejorar esas relaciones, cómo perciben esas relaciones, ¿sí? De eso se trata esta parte circular, de todo ese proceso de relaciones familiares, sociales, comunitarias, entre otros. Esa dinámica.
La reflexiva son preguntas que animan a los miembros o integrantes a movilizar sus propios recursos. Es decir, en estas preguntas debemos invitar a las personas, como su nombre lo indica, a reflexionar, ¿sí? Pero entonces también a generar soluciones y a esos problemas. Entonces entramos como a invitar a las personas a eso, a que identifiquen, autogestionen y propongan soluciones para esa situación pues tan compleja que han vivido, ¿sí? Entonces ellos ahí reflexionan. Permiten abrir espacios o momentos en los que la persona pueda explorar nuevas posibilidades y evolucionar de manera más libre y espontánea. Asimismo, fomentan la reflexión y promueven una conciencia crítica, con el fin de que los individuos reflexionen sobre sus experiencias, emociones y creencias. Y la estratégica, bueno, esto es súper importante, induce a la respuesta y pueden ser confrontativas, su propósito es correctivo. La estratégica casi que es donde, digamos allí, las personas, por un lado, pues ellos también proponen estrategias, pero además de eso debemos ser muy cuidadosos porque las preguntas de estrategia son confrontativas. ¿Sí? Entonces confrontan a las personas para que ellos identifiquen también su realidad, lo que han vivido, como que casi que reconozcan y eviten como esa situación de negación en la que de pronto pueden estar se encontrando. ¿Sí? Entonces aquí toca tener también mucho cuidado. Recuerden entonces en las preguntas ser como muy concisos, muy concretos, que no sean tan amplios porque pueden llegar a confundir. Y por otro lado, tener presente pues la situación, el caso que se elija dentro del grupo. ¿Listo? Acá donde dice justificación desde el campo psicosocial, acá es donde vamos a tener nosotros que ser muy juiciosos con el tema parafraseo. Entonces debemos justificar esas preguntas que planteamos en el grupo, teniendo en cuenta, ¿cierto?, lo que se proponga allí. Por ejemplo, si yo estoy hablando entonces de las relaciones interpersonales, entonces yo busco, identifico y analizo un autor que hable sobre ese proceso dentro de situaciones del campo psicosocial. Acá, por ejemplo, nos dicen, mire, Rivera habla sobre los cambios en las relaciones interpersonales, cómo afecta eso. Si de pronto mi pregunta está enfocada, digamos, en otro tema específico, debo buscar, ¿sí? Si de pronto está enfocada en duelo o si tiene que ver con otro proceso, pues busco autores que hablen de ello desde el campo psicosocial y allí justifico la pregunta, ¿listo? Que planteo. Debemos ser cuidadosos con las fuentes. Sí, ya ahorita les vamos a dar un ejemplo, no se preocupen, sé que tienen ahorita dudas de cómo va a ser este proceso, pero ya les muestro claro un ejemplo para que ustedes no se me vayan a confundir y este proceso, digamos, lo aprovechemos desde ahora para que quede perfecto y de pronto no me lo devuelvan cuando se haga la entrega en el dispositivo de biblioteca. ¿Listo? Entonces, dijimos que esto se actualizó, sí, todos los aportes los pueden compartir del paso 2 antes del 4 de noviembre. Perfecto, ahí tendríamos entonces el paso 2. Hago una aclaración con el paso 3, pero no voy a explicar el paso 3 para que no nos confundamos, ¿cierto? Porque les voy a dar otro espacio en la próxima semana. Les aviso con tipito así como hoy para que hablemos del paso 3 a profundidad. Sin embargo, les aclaro algo, y es que este caso de análisis que se llama Hojaya entre fuegos cruzados es un caso que se maneja en el paso 3 de manera colaborativa. Quiero aclarar esto porque en algún grupo estudiantes analizaron este caso, ¿cierto? Pensando que este era el video que iban a analizar del paso 1 y no, recuerden que este es del paso 3 y ese se hace de manera colaborativa. ¿Listo? Si desean avanzar en el paso 3 porque ya tienen unas preguntas y más, lo que les recomiendo es, por un lado, analizar, reflexionar, ver muy bien este caso de Bocayá, ¿cierto? Analizar qué sucedió allí, encontrar de pronto la información que aparezca en noticias, etcétera, además de los videos que encuentre sobre este caso. Y de esa manera ustedes deben de proponer estrategias para este caso. Las estrategias de cómo acompañar, es decir, imaginarnos que somos un grupo desde un proyecto que vamos a ir a acompañar desde el área psicosocial y necesitamos atender a esta población. Entonces, ¿qué estrategia nosotros consideramos que podemos trabajar, pues teniendo en cuenta la situación allí también que es bastante compleja, ¿listo? Tener presente marco legal que ampara a la población, ¿sí? Entonces, analicemos importante existen para ese tipo de atenciones cuando se vive esta situación de violencia.
¿Qué enfoque es el enfoque diferencial desde la política también en Colombia? ¿Cuáles son las herramientas de acompañamiento que ustedes, digamos, consideran son importantes para manejar en estas estrategias? ¿Sí? Las estrategias se deben presentar en una tabla, ¿sí? Debemos tener en cuenta argumentación como en todo, siempre vamos a ser insistentes con esto. Y debemos tener en cuenta estas preguntas también que aparecen acá, como para guiarnos y dar respuestas, ¿sí? En el caso, Bojaya entre Fuegos, ¿qué emergentes psicosociales de la vida cotidiana del proceso sociohistórico esta comunidad logra identificar? ¿Cuáles son los impactos desde lo biopsicosocial cultural? ¿Qué elementos simbólicos de violencia, resiliencia y experiencias de transformación se logran identificar? Establezca las tres estrategias, ¿sí? Que faciliten la potenciación de los recursos. Es decir, nosotros debemos allí, dentro de ese proceso, en estas estrategias, buscar que estas estrategias faciliten los recursos de afrontamiento. Entonces, la población posiblemente tiene unos recursos de afrontamiento y nosotros con nuestro grupo de trabajo psicosocial necesitamos potenciar esos recursos. ¿Qué hacemos para ello? ¿Sí? De eso se trata. Acá tengan cuidado con las estrategias porque deben de tener nombres creativos, llamativos, no deben tener citas textuales, sino por parafraseo en la parte que es argumentativa. El objetivo, recuerden que se redacta el objetivo primero con un verbo en infinitivo, ¿no? Entonces, conocer, identificar, analizar, ¿sí? Percibir, bueno, todos esos son verbos en infinitivo. Y lo otro es que debemos tener unas fases. Ustedes deben proponer unas fases según meses, semanas, acá a mí me faltó la de esto, entonces para que lo tengan presente. Acciones por implementar deben de ser concisas, pero además deben de ser alcanzables. ¿Sí? Debemos ser muy realistas con la población. El impacto deseado, sí, pero el impacto también ustedes deben tenerlo en cuenta a nivel cuantitativo y cualitativo. Y acá porcentajes, ¿no? Es que nosotros necesitamos o queremos impactar al 80% de la población, buscando que se mejore de pronto las relaciones en cuanto a la vida comunitaria, por ende vamos a hacer esto, sí. De eso se trata también la parte del impacto. Estos Este paso 3 se carga de sus aportes antes del 6 de noviembre. Estamos hablando que hasta el miércoles de la próxima semana ustedes pueden participar con sus aportes para que avancen. Eso recuerden que no solo es la realimentación, sino es para que avancen, ¿sí? Con los compañeros. ¿Listo? Ténganlo en cuenta. Y paso 3. El 4 por el momento lo vamos a manejar más adelante porque tiene que ver como con todo el estilo y yo lo que voy a hacer en este paso 4 es darles un espacio para que ustedes por favor tengan el documento, de ser posible, digamos, vamos a hacer que de ser posible haya mínimo una persona por grupo, una, ¿sí? Que tenga el documento grupal y que vaya haciendo correcciones en vivo y en directo de lo que yo les vaya contando, ¿listo? Con los ejemplos que yo tengo del documento. ¿Listo? Vamos a ver algo en este momento. Y es lo siguiente. Tengo un ejemplo acá rápidamente. Este es el ejercicio que vamos a hacer ya en el paso 4, por eso necesito que los documentos estén consolidados para esas fechas, ¿cierto? Y hay algo que vamos a hacer para esa fecha y es esto, seguir todas las instrucciones. Por ejemplo, que se tenga la mayúscula aquí capitalizada, por decirlo de ese modo. Lo mismo acá, que se indiquen los lugares de donde son los estudiantes que están en cada grupo, que acá no haya ningún punto, que acá haya los nombres completos de las personas del grupo, que se diga asesor, en este caso Gina Caterina Ortiz, y no tutor, ni director, ni asesor, es lo que solicita biblioteca, ¿sí? Que el resumen pues se tengan estas características, ¿listo? Que las palabras claves vayan de ese modo. Y todo esto lo vamos a ir revisando en un espacio que les voy a brindar. Yo les aviso la fecha, pero necesitamos que ese espacio ya ustedes tengan el documento y que mínimo un estudiante por grupo tenga el documento, lo pueda allí ir editando con esos depósitos que yo les voy a ir diciendo. Yo les voy diciendo, no, mira, acá no va punto, acá no va mayúscula, acá va minúscula, acá va en la parte de pronto de negrilla, no negrilla, sí, porque es que eso es súper importante que lo tengamos en cuenta para que no nos devuelvan los documentos desde biblioteca, ¿vale?
por un punto, por ejemplo, ha pasado. Las tablas de contenido, miren cómo deben de ser tan organizadas según los niveles de los títulos, ¿sí? Entonces, todo esto debemos verificarlo, ¿sí? La lista de tablas, porque ustedes van a tener dos tablas. Una tabla que es de preguntas circulares, reflexivas y estratégicas, y una tabla que es del abordaje del caso de Bojayá, ¿vale? ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Acá, lista de apéndices, porque ustedes deben incluir en un apéndice el video que trabajaron en la anterior fase. ¿Listo? Y acá, miren cómo se ve el análisis de los casos. En este caso, miren, aquí un grupo eligió el relato sin descanso hasta encontrarlos. Por ejemplo, todo tiene sus citas, cómo deben ir las citas, tienen los títulos con los niveles que corresponde, con las características que corresponden, y todos. Y acá les muestro un ejemplo para que tengan en cuenta las tablas, porque como van a empezar a trabajar en el paso 3 la tabla, en el paso 2 la formulación. Entonces están las preguntas que ustedes proponen. Mire, una pregunta circular. ¿Sí? Una pregunta reflexiva y acá pues tiene su respuesta argumentativa. ¿Cuál fue el plan que se puso en marcha para afrontar estos recuerdos? Si hubo algún momento en el que pensó que no podría soportar más el impacto que hizo que continuara adelante con su vida, pregunta reflexiva. Importante la reacción, ¿sí? No vamos a hablar de tú piensas, opinas, no. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué piensa? ¿Sí? Esa es la reacción porque tenemos que tener presente que pues, no tenemos confianza con la población y pues debemos entrar allí con mucho respeto, ¿listo? Entonces, eso sí, la reacción, que implica, que piensa, que desea, que haría, ¿sí? Pero no vamos a hablar de tú, sino de usted, ¿listo? Preguntas estratégicas. ¿Qué desea preservar de su historia para sus hijos o sus nietos? ¿Qué acciones? ¿Listo? Acá. Estrategias de abordaje psicosocial. Tenemos acá algo que también les indico. APA nos pide que tengamos tablas de este modo, tal cual. Así, con negrilla el título tabla 1, tabla 2, en cursiva sin negrilla el título después como tal de la tabla, en cursiva. Las líneas deben ser horizontales, solamente están en la primera parte, no hay más líneas después, como ustedes ven, ¿cierto? Entonces, como que para que tengan presente todo esto, porque este tipo, digamos, de características de tabla deben tenerla igual, ¿sí? Miren, nuevamente se repite la línea, pero pues ya al final, acá aparece la nota, que es la descripción como tal, la fuente, ¿cierto? Entonces, todo debe estar tal cual. Les estoy dando este ejemplo que queda grabado para que ustedes, por favor, lo sigan. Sigan tal cual todo para que no haya ningún pierde allí. ¿Listo? Miren lo de las tablas que les digo, lo de las líneas horizontales, ¿sí? Eso también quería como compartírselo eso. Bueno, aquí ya luego viene el análisis del caso, también pues se presenta con todo lo que tiene que ver con la estructura de las APA, ¿sí? Y luego viene toda la parte de fotos que se coloca al final. Entonces, este es un ejemplo de un documento que se cargó en biblioteca. ¿Sí? Ténganlo presente. Se han realizado cambios para este periodo en algunas cositas como los temas, pero pues yo les quiero compartir como para que tengan en cuenta como, una guía, ¿no? De presentación y todo lo que pues, sugiere este proceso, ¿no? Entonces, tenemos aquí algo muy importante y es, por ejemplo, esta última imagen que se compartió de que el paso 2 aportes en foro antes del 4 de noviembre, es decir, hasta el lunes. Paso 3 aportes en foro antes del 6 de noviembre, es decir, dijimos hasta el miércoles. Y aportes del paso 4 antes del 14 de noviembre, es decir, hasta el jueves, para que de ese modo pues tengan la información. Estoy insistente en esto, pero más para que todos sus compañeros cumplan con los aportes en foro a tiempo y avancen con la entrega colaborativa. ¿Listo? Más que para que tengan toda la realimentación constante, es para eso. Yo voy a estar también verificando, revisando, claro que sí. Y les voy a dar, como les digo, otro espacio donde la idea es que, por ejemplo, acá
Para estas fechas, ustedes ya tengan el documento grupal bien organizadito, lo mejor que pueda, así como vimos en pantalla, y yo voy a indicarles cada característica y ustedes van haciendo correcciones. Vamos a tener aproximadamente una hora para ese proceso y ahí ustedes van corrigiendo con los grupos. Y pues para este sí les pido que por favor mínimo una persona por grupo esté conectada para que pueda hacer el ejercicio de corrección de ese documento. Esto con el fin de que el repositorio todo. Bueno, vamos ahora sí con las preguntas. Dejo de compartir mi pantalla. Y entonces les doy la palabra, en este caso, a nuestras estudiantes para que nos vayan contando si tienen dudas, cómo les parece la información y de ese modo las escuchamos. Mariana Hernández. Bueno, tutora, buenos días para todas. Bueno, yo tengo una duda. Bueno, en mi grupo ya dijimos como que, bueno, ya escogimos el relato que vamos a tratar. Bueno, ya dos compañeras trabajaron ese relato. De una madre echada para adelante. Em, pero pues decidimos como dividirnos sí, como las preguntas para poderlos como entre todas hacer un análisis mayor de esos casos. Sin embargo, pues tenía la duda, pues si era correcto o si tenemos que hacerlo todo, o sea, volverlo a empezar o simplemente como aportar a los que ya se construyeron, a los análisis que ya se construyeron. Esa es como mi pregunta. Bueno, con respecto al caso, digamos que ya todo el grupo definía, sigan trabajando con el caso que ya me indicas en este momento, ¿sí? Y con respecto a las preguntas, el ejercicio sí consiste en que cada estudiante proponga los diferentes tipos de preguntas con el fin de que conozcan, ¿sí? La diferenciación entre esas tres. Es más por ello, ¿sí? Entonces ahí sí, de pronto costó hablarlo con el grupo para que de ese modo cada estudiante sí haga sus preguntas tanto estratégicas como circulares, como las que pues también allí se mencionan. ¿Listo? Porque si la idea es que el ejercicio, ustedes haciendo el ejercicio, evidencien la diferenciación de esas tres. Ok, sí, señora, muchas gracias. Vale, gracias a ti por la pregunta, Mariana. Bueno, no sé si de pronto Mariana López o de pronto Luz Amanda tenga alguna inquietud para que nos vaya contando. Yo aquí tengo una pregunta de Mariana que nos compartió ayer. Con respecto al primer punto, ¿pueden elegir cualquiera de los recursos? Sí, ahí ya se indican. Tienen que verificar, ¿cierto? Se trata de dos videos y tenemos unos relatos, entonces pues deben revisarlos y elegir uno para poder hacer el análisis. ¿Listo? Creo que esa también ya tenemos respuesta según la información que el día de ayer me compartiste, ¿vale? Mariana López. Bueno, Luz Amanda también si tiene dudas nos cuentas. Y si No, no, señoras, sí, estamos ya, ya todas las compañeras subieron los aportes, entonces definimos hoy el relato que vamos a trabajar y empezamos a trabajar las preguntas. perfecto, perfecto, sí señora. Muchísimas Gracias. gracias. Y Mariana López, te escuchamos. Profe, una pregunta. En el punto uno, ¿cada uno tiene que escoger un relato diferente o se puede repetir La idea es que entre los sea estudiantes? diferente, la idea es que sea diferente, sin embargo, como es algo que les llame la atención, puede que de pronto a ti y a la compañera fue el mismo caso, no hay inconveniente, pero sí debe reflejarse en el foro que cada una puso su aparte, digamos, la información y ya después lo consolida. ¿Listo? No hay problema. Listo. Profe, de los relatos a escoger, se puede escoger uno de los recursos audiovisuales que nos dan, ¿cierto? O solo Claro, de los tres en páginas. no, se puede también los videos, sí, señora. Ah, listo, profe, gracias. Listo, gracias a ustedes. Bueno, vale la pena de pronto recordarles, no creo que de pronto se encuentren aquí algunos grupos, pero entonces quiero hacer una aclaración final, ¿sí? Más que aclaración, una recomendación, consejo. ¿Pueden hacer uso de la IA? Claro que sí, pues ustedes pueden conocer, trabajar con ella de la mejor manera, pero pues que sea de esa manera adecuada, ¿sí? Porque en el anterior tarea les cuento, sí
se devolvieron documentos, entregas, porque teníamos hasta el 95% de IA, ¿sí? Según, digamos, el sistema que nos muestra la universidad. Entonces es muy complejo tener en cuenta documentos a esta fecha y más teniendo presente que ustedes ya están culminando, ¿cierto? Su carrera, están en una opción de grado. Nosotros no podemos recibir documentos que tengan información copiada de IA, ¿cierto? Y que de ese modo después vaya a repositorio de biblioteca. Entonces, trabajen bastante con parafraseos, ¿sí? Claro, uno puede preguntarle a la IA mucha información, aclarar dudas, verificar si es válido, si es confiable la información, pero ante todo, con nuestras propias palabras, argumentar, presentar la información en las entregas. Entonces, esta es aclaración como para todos los estudiantes de nuestro diplomado, con el fin de que no se devuelvan documentos y que de pronto, pues ya al finalizar, algún grupo no pueda pronto aprobar la entrega y pues pierda todo el proceso que lleva hasta la fecha. Esa no es la idea, ¿listo? La idea es que todos podamos cumplir, avanzar, tener nuestra opción de grado, pero ante todo, el conocimiento y el aprendizaje. Depende mucho también de nuestra voluntad, de nuestro compromiso y de nuestra ética profesional. Entonces, sí, les quiero ya como aclarar esto porque tuvimos bastantes grupos que se devolvió la entrega de la anterior entrega que tuvimos etapa 3 porque tenía bastante porcentaje de IA. Y pues esto no es, digamos, correcto, ¿sí? Y más con esta ética profesional desde la disciplina de la psicología. Entonces es como más un recordatorio, aclaración, recomendación, consejo para que lo tengan presente, porque si nuevamente se reciben documentos así, pues se van a devolver, ¿listo? Entonces, mucho cuidado con ello, ¿no? Quedo muy atenta a sus dudas. Yo en cuanto puedo les doy respuesta lo más pronto porque ese es mi interés también acompañarlos en todo el proceso. De esa manera, entonces estaré la próxima semana de pronto por allí compartiendo con ustedes información y les avisaré para poderlos reunir nuevamente cuando tengamos ese documento y podamos empezar a hacer correcciones de pronto en vivo y en directo para que ustedes hagan esas correcciones y pues que mínimo puedan delegar a una persona por grupo para que se conecte al espacio, porque yo sé que tenemos pues temas laborales, personales y demás. ¿Listo? Un gusto, mil gracias por el tiempo. Les dejo la grabación para poderla compartir con sus compañeros en la tarde, aunque queda en el equipo de Teams donde estamos todos. ¿Listo? Bueno, feliz día. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, tutora. Muchas Gracias gracias. igualmente. Muchas gracias.